para cada vez. ¿Listo bien? Sí. Buenas tardes, queridos y queridas compañeras. En este momento nos disponemos a hacer nuestro video exposición acerca de los fenómenos naturales. En primera instancia nos vamos a presentar. Mi nombre es Viviana Raba y el de mi compañera es Diana Gutiérrez. Nuestros temas a tratar el día de hoy son la introducción y presentación del tema de los fenómenos naturales, las causas, los efectos, los tipos, las características. Después hablaremos sobre fenómenos, diferencias entre fenómenos y catástrofes. Continuaremos con países propensos a las catástrofes o fenómenos naturales. Hablaremos de porcentajes. También estaremos en un contexto nacional, lo que ocurrió en Armero, Mocoa. También hablaremos acerca del huracán Irma, actualmente lo que está pasando. Seguiremos con el triángulo de la vida. Mostraremos un ejemplo en la próxima clase y daremos unos folletos también. Terminaremos con un experimento y unos videos que también queremos que vean, ya sea por este medio o en la clase. Entonces, primero abordaremos el tema de los fenómenos naturales para la contextualización. Los fenómenos naturales son cambios producidos por la naturaleza. En ellos el clima desempeña un papel fundamental e importante para la determinación de catástrofe y fenómeno. Cabe destacar que algunos de esos fenómenos se han intensificado en los últimos años debido al cambio climático, como lo acabo de nombrar. A su vez, este ha sido producido por la exposición en la atmósfera de componentes químicos como monóxido de carbono y el desecho de sustancias tóxicas en los mares. Seguido a eso, voy a hablar acerca de los fenómenos naturales y sus tipos. Tenemos un fenómeno natural hidrológico en el que hablaremos de maremotos, tsunamis y tempestades. Los fenómenos naturales meteorológicos, que son tornados, huracanes, tiflones y ciclones. Los fenómenos naturales geofísicos, avalanchas, terremotos, erupciones y volcanes. Y por último, los biológicos, que son las epidemias, que por lo general se producen por los animales y por nosotros mismos también. Con el paso de los años, los fenómenos naturales se intensifican y se vuelven muchísimo más graves y más propensos, lo que quiere decir que este cambio de clima y todas estas características nuevas que están surgiendo también se deben a la intervención de lo que son los humanos acá en el planeta Tierra. Entonces, hablaremos de que se consideran en los fenómenos naturales cuando se tornan más extremos con el paso del tiempo. Esto supone una alerta a futuro, pues con agresividad intensificada de los desastres naturales, la humanidad puede que viva una de las eras más caóticas de la historia. Lo que estamos presenciando ahorita con el huracán Irma y con todos los terremotos que han ocurrido en el transcurso de este tiempo. A continuación voy a dar unos ejemplos acerca de los fenómenos naturales. Los arcoíris ocurren cuando los rayos de la luz solar son polarizados por gotas de agua suspendidas en la atmósfera. Los arcoíris de fuego, aunque son parecidos en su nombre, son en su totalidad diferentes. Es el resultado de la polarización de rayos de luz provenientes del sol con el agua de las nubes que se hallan a grandes alturas. La diferencia se radica en la altura. Se presenta como un arco iris distorsionado y ligeramente da la apariencia de llamas de colores. Arco iris de nubes, también llamado arco iris horizontal, que se da cuando los rayos solares crean un arco iris con las nubes. El arco iris lunar, como su mismo nombre lo dice, se forma mediante la polarización de luz proveniente del reflejo de la luz solar por parte de la luna. Se dan generalmente en las noches de luna llena o en las nubes y permiten las cercanías de fluentes de agua, como las cascadas, que se permiten con varias moléculas de agua que se encuentran suspendidas refractaria a la luz. Ahorita vamos a continuar con lo que es las exposiciones de lava acompañadas de rayos
que se presentan como parte de un fenómeno volcánico que se produce porque la actividad volcánica depende de una enorme carga eléctrica estática, la cual se libera de forma de destellos de rayos. Ahorita vamos a pasar a las heladas. Entonces, las heladas consisten en un descenso de temperaturas ambientales a niveles inferiores a 0 grados. Las lluvias son caídas de gotas de agua de las nubes tras la acumulación de estas en las mismas condensaciones. El granizo se trata de una forma de precipitación de agua que consiste en la caída de grumos o bolsas de escarcha. Mareas. Se trata de un fenómeno que se da en las costas como resultado de la fuerza gravitatoria entre el mar y el viento. Las tormentas o tempestades de nieve son un fenómeno natural perteneciente a los fenómenos atmosféricos y es producido cuando la temperatura atmosférica hace que en la altura se encuentren las nubes inferiores a 0 grados, produciendo las gotas de agua que son formadas en las nubes, condensándose y congelándose y formando cristales de hielo. Por otro lado encontramos las tormentas eléctricas. Estas se tratan de fenómenos naturales de tipo meteorológico que consisten en descargas eléctricas originadas por el choque de cargas positivas y negativas. Las tormentas de arena son polvoreadas, son fenómenos meteorológicos comunes en zonas desérticas, como el desierto de Sahara en África. A continuación pasaremos a las erupciones volcánicas, que son emisiones de magma, ceniza, gases y otros materiales volcánicos incandescentes del interior de la Tierra hacia la superficie, ya sea de manera violenta o de manera regular. Continuamos con los ciclones submarinos, que se tratan de ciclones o torbellinos acuáticos que se forman debajo del agua. Entonces estos van a dar a la superficie y se encuentran usualmente en lo que es las capas bases de la Tierra por dentro del mar. Los desastres naturales son los mismos fenómenos naturales que ocasionan daño y destrucción de diversa magnitud, sumado fundamentalmente a la acción directa del ser humano. Entonces acá tenemos una propuesta bastante interesante entre lo que es la diferencia, para que se hagan una idea de lo que es la diferencia entre fenómeno y catástrofe. Ahora vamos a pasar a los desastres generados en el interior de la Tierra. En estos podemos encontrar terremotos, tsunamis, erupciones, deslizamientos, tsunamis, erupción volcánica y maremoto. En el terremoto es un movimiento de la corteza terrestre, en el tsunami es un movimiento de la corteza terrestre en el fondo del océano, y la erupción volcánica es el paso del material de lava y cenizas a gases en el interior de la Tierra desde la superficie del mar. Desastres generados por procesos dinámicos en la superficie de la Tierra. Encontramos alud, deslizamiento, derrumbe, inundación, que ocurren como resultado de cambios súbitos o graduales de la composición, estructura, hidrología o vegetación de un terreno en declive o de pendiente. Estos deslizamientos los vemos muy usualmente en lo que es el trato que le estamos dando a lo que son los suelos. Aquí hablamos de vegetación y hablamos de hidrología, lo que pasa cuando se explota, o se violenta un río, hay tala de árboles. Esa clase de cosas hacen que la tierra se debilite y por ende se desplace. Tenemos lo que son desastres generados por fenómenos meteorológicos. Tenemos la inundación, que es una invasión lenta o violenta de aguas de río, lagunas o lagos. Las sequías, que es una deficiencia de humedad en la atmósfera. Las heladas producidas por bajas temperaturas. Las tormentas, un fenómeno atmosférico producido por descargas eléctricas. Granizada, precipitación de agua en gotas sólidas de hielo. Granizada, que es precipitación, tornados, vientos huracanados que se producen de forma giratoria a grandes velocidades, y huracanes. Tenemos desastres de orden biológico,
que son las plagas, las epidemias y las pandemias. Las plagas son calamidades producidas por cultivos por ciertos animales. Las epidemias son la generación de enfermedades infecciosas a un gran número de personas o a un determinado lugar. Y terminamos con las pandemias, que son la generación de enfermedades infecciosas a un gran número de personas en todo el mundo. Para finalizar, existen los desastres espaciales, que consisten en tormentas solares o impactos de un asteroide o meteorito. A continuación vamos a continuar con lo que es las diferencias entre fenómenos y catástrofes. Yo les hablaré sobre el significado, primero que todo, del fenómeno y de catástrofe, pero hay que resaltar que entre ellas hay una relación. Entonces, un fenómeno es un suceso que ocurre en la naturaleza y que es causada por la misma sin necesidad de intervenir el hombre de ninguna manera. Por ejemplo, las lluvias, los granizos, tormentas y vientos. En cambio, una catástrofe es un hecho que afecta a la vida de forma negativa y de forma permanente, que produce cambios profundos en el ambiente o en la vida de una persona. Por ejemplo, una explosión, un terremoto y una avalancha. Ahora les hablaré sobre los países propensos a las catástrofes, que son, por ejemplo, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, Bangladesh, que es un país que ubicado en el sur de Asia, República Dominicana, Honduras, Haití. Existe una empresa que se encarga de analizar los riesgos que se llama Maplecroft. Esta empresa dice que los países también propensos a las catástrofes son Filipinas, Birmania, India, Vietnam y Laos. Ahora les diré otros países que están propensos también a estas catástrofes, pero ya con unos porcentajes. Entonces, en Vanuatu con 36,72% de riesgo. En Filipinas con 27,98%. En Guatemala 20,10%. En Islas Salomón 19,29%. En Bangladesh 19,26%. En Costa Rica 17,17%. Entonces, para estos países que leí son los que tienen más alto porcentaje en estos casos. Entonces, pues consultamos con mi compañera y pues para que los países tomen una prevención en contra de estas catástrofes, se debería mejorar la seguridad antisísmica y organizar el manejo de las emergencias. Entonces, los países latinoamericanos que están en riesgo: en Chile con 11,20% de riesgo, Honduras con 10,70%, Ecuador 7,44%, Panamá 7,3%, Perú con 6,82%, Colombia con un 6,72%, México con un 6,23%, Cuba 6,12%, Venezuela 5,89%, Bolivia 4,82% y Brasil 4,21%. Todos los países, es necesario decir que todos los países pueden estar en riesgo de una catástrofe, pero consultamos y encontramos unos países que pues no, por el momento no están así como tan nombrados para decir que están en un alto riesgo, que son, por ejemplo, Singapur, Suecia, Emiratos Árabes, Kiribati, Islandia, Granada, Barbados, Arabia Saudita, Malta y Qatar. Ahora pues recordando las tragedias en Armero y Mocoa. En Armero ocurrió el 13 de noviembre de 1985 un desastre natural. El volcán nevado de Enrique expulsó gases materiales y aire caliente, derritiendo un casco de nieve y produjo una avalancha que sepultó a 25.000 personas, y prepararon mapas de riesgo, pero pues es necesario decir que
en Armero prepararon mapas, antes de esto prepararon mapas de riesgo, pero pues no fueron tan difundidos, pues se pudo haber reducido un poco la mortalidad de las personas. En Mocoa hubo una avalancha que dejó 332 muertos, 77 desaparecidos. Se intentó repartir litros de agua, reconstruir colegios en vías internas. Ocurrió el 31 de marzo de 2017 y también hubo unas fuertes lluvias. Yo quiero agregar algo ahí en lo de Mocoa, y es que las fuertes lluvias fueron lo que provocaron los desbordamientos, ¿no? De los ríos Mocoa, Mulato y San Collaco, generando graves desfases de flujo de agua en todos los sectores del municipio, que causaron la destrucción de viviendas, puentes, arrasaron con vehículos a su paso y obviamente se llevaron todo lo que encontraron. Fueron arrasados 17 barrios de la ciudad, 5 de los cuales quedaron totalmente destruidos. Ahora me gustaría agregar un poco a lo que vas a decir de la escala de Richter, porque el tema que vamos a abordar es la escala de Richter. Entonces, ¿qué es la escala de Richter? Es una graduación de magnitud de sismos, deducida en 1935 por el geofísico Charles Richter y desarrollada después por él y por Reno Gutenberg. La escala se definió originalmente como logaritmo de la amplitud del movimiento de un sismógrafo estándar situado a 100 kilómetros de distancia del epicentro de un sismo, lo que quiere decir que la escala de Richter es lo que nos mide el movimiento de la Tierra, ¿sí? Dependiendo de qué tan fuerte o qué tan pasivo sea el movimiento. Lo que podemos de pronto agregar en este caso es que esto nos permite primero generar de pronto una aproximación a la magnitud de lo que ha sido un sismo, un terremoto, un movimiento telúrico, o a medidas preventivas. ¿Listo? ¿Vas a decir algo más? En cuanto a la escala de Richter, mide la fuerza de los terremotos de acuerdo a su magnitud. La energía liberada en el sismo se mide de 1 a 10 grados. Y el que registra esto es el sismógrafo. Con 3,5 grados el terremoto es débil, solo se percibe en los pisos altos. Cuando es de 4,5 grados tiemblan las ventanas, los muebles y carros estacionados. Con 5,5 grados caen algunos árboles y hay destrozos. Con 6,5 grados hay daños en estructuras y derrumbamiento de muros. Con 7,5 grados destrucción de edificios y hundimiento de postes. Más de 8,1 grados ya es la destrucción total de una ciudad y levantamiento de la corteza terrestre. Agregado a eso, no se ha registrado un terremoto de magnitud mayor a 9.6 y esperemos que no lo haya, porque me imagino que acabaría pues con toda una ciudad. Lo podemos evidenciar ahorita en el sismo, que ocurrió en la Ciudad de México, ¿no? Que dejó miles de personas heridas, damnificadas y pues obviamente una consternación a nivel mundial bastante amplia. Siguiendo con la línea de los movimientos, de la prevención y de esta clase de situaciones que nos pone a pensar más en este momento después del terremoto del sismo que acaba de pasar, habíamos hecho una actividad con lo que es el triángulo de la vida, mostrarles un ejemplo. El problema es que pues no tuvimos clase, sin embargo vamos a abordar un poco el tema. Se trata de una estrategia que busca salvar vidas teniendo en cuenta el momento en el que se produzca un terremoto. Entonces, la persona que identificó este problema es qué pena, que estoy tranquila. Es que todo lo teníamos en las diapositivas, entonces, y vamos a mostrarlo de esa manera. Lo que yo les podría decir del triángulo de la vida es que es una estrategia creada con el fin de pues evitar un poco o salvar vidas, ¿sí? Pero esto depende pues de
a veces de las mismas instituciones que enseñen a manejarlo y de las mismas personas. Entonces, lo que yo entendí es que, por ejemplo, uno debe buscar un objeto o un mueble que sea un poco más grande que uno, y lo que uno haga es formar un triángulo al lado de este, no hacerse debajo, como por ejemplo lo que ocurrió en México con la persona que encontraron que estaba ubicada debajo de la mesa, sino hacerse al lado. Y esto, completando lo que dice mi compañera, el triángulo de la vida es obviamente una controvertida técnica. Ya me acordé del nombre de el que propuso esta técnica y se llama Douglas Cobb, quien asegura que agacharse, cubrirse y agarrarse al lado de una estructura sólida puede salvar la vida. Nos cuenta este promotor del Triángulo de la Vida, que él ha trabajado con muchas organizaciones de rescatistas y que en la mayoría de las veces se dio cuenta de que las personas que se hacían debajo de las mesas o debajo de las camas terminaban muertas, y había un hoyo, una parte en el Triángulo de la Vida que él llamó, en la que siempre quedaba un triángulo, ¿sí? La estructura, la pared que caía y el triángulo. Entonces ahí siempre buscaba la manera de evidenciar cómo esa parte siempre quedaba propensa a salvar vidas. Ya para finalizar, creo que para finalizar tenemos lo que es un simulacro de evacuación. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se desempeña? Nos gustaría poder hacer uno la próxima clase. Entonces vamos a hablar sobre lo que son los simulacros. ¿Qué es un simulacro? Un simulacro es un ensayo acerca de cómo actuar en caso de emergencia, siguiendo un plan previamente establecido basado en procedimientos de seguridad y protección. Un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta de la población y su ejercicio permite evaluar y retroalimentar las acciones realizadas. Esto nos lleva a pensar un poco con lo que está pasando en México. Digamos, yo le haría la pregunta a mi compañera, ya teniendo, digamos, todas las bases y ya teniendo algo claro sobre el tema, ¿qué haría mi compañera si llega a pasar un terremoto en una institución educativa en donde tú tengas 15 bebés y solamente tengas un ayudante o estés sola? Eso nos lleva a reflexionar. Entonces, ¿tú de pronto qué harías? Pues sería muy difícil, por ejemplo, si uno está en un segundo piso, pero lo que yo haría es pues no decir que pues salvar a todos los bebés, porque la verdad es muy difícil. Obviamente uno quisiera, pues cuando uno está con niños, creo que la prioridad son ellos más que uno. Entonces lo que yo haría es tomar a los niños que pueda o vea así un poco más vulnerables y los llevaría conmigo hasta donde pues yo pueda llegar. Esa es la pregunta que nos surge, yo creo que a varias de la carrera, teniendo en cuenta la sensibilidad que tenemos acerca de lo que está pasando con México. Difícilmente podemos salvar a todos los niños, pero ¿qué podemos hacer si en algún momento nos pensamos cómo podemos prevenir esto? ¿Cómo podemos hacer para que esto, digamos, no evitar totalmente la mortandad ni evitar una catástrofe, porque eso no se predice? Pero ¿cómo podemos hacer o cómo podemos reaccionar frente a varias situaciones o situaciones similares que nos pueden pasar en cualquier momento? Listo, entonces ya para finalizar, para despedirnos, queremos entregarles estos folletos que los vamos a entregar la próxima clase. Si podemos presentar nuestras diapositivas, lo podemos hacer, sería lo conveniente, y poder hacer el simulacro y el experimento del extintor casero, que es muy fácil de hacer y pues para que los muy entretenido. Las que quieran, por favor, la próxima clase no olviden traer ropa cómoda porque vamos a hacer el simulacro. Y por favor piensen en la pregunta. Profe, muchas gracias y hasta luego.